Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la grabación a pesar de que no tenemos asistentes, pero para que podáis consultarlas después a través de YouTube, a través de la grabación que vamos a colgar en YouTube, para que antes del examen podáis consultar esta sesión y ver qué es lo que tenemos pensado para el examen, que era el objetivo de, además de resolver las posibles dudas que pudierais tener. Bueno, pues como os digo, en la presentación de hoy de preparación al examen final, lo que pretendemos es tranquilizaros de cara a lo que os vais a encontrar en el examen, que en principio y siempre que hayáis trabajado durante el curso y habéis seguido controles y actividades de una forma regular, que habéis sido la mayoría de vosotros, pues no vais a tener ningún problema, pero aún así vamos a explicar en qué consiste. Y estaba destinada también a resolver las últimas dudas que durante vuestro estudio os pudieran surgir. Al no haber asistentes, pues sí os pido que si consultáis la sesión después en YouTube, pues me consultéis cualquier duda que os pueda surgir. Bien, pues pasamos ya a la segunda, dejarme a ver si puedo, a la segunda slide, en la que vemos simplemente una introducción, un breve índice de lo que vamos a hacer, requisitos que tenemos de presentación al examen. Vamos a revisarlos, vamos a ver cuáles son, aparte de haberos apuntado al examen, los requisitos que tenéis que cumplir. Estructura del examen que vamos a encontrarnos, ¿vale? Y que es importante que consideréis a la hora de planificar vuestra estrategia para este examen, vuestro estudio para este examen. Normas para el mismo, qué va a pasar después una vez realizado el examen, cuáles son los plazos que nos marcamos y por último, como os digo, esa sesión de consultas que resultaba interesante. Bueno, en cuanto a los requisitos de presentación al examen, pues son comunes a el resto de asignaturas y también a otros semestres en los que habéis trabajado ya en mis asignaturas también. En principio, ¿cuáles son los requisitos que nos vamos a encontrar, digamos, curricularmente para que podáis presentaros al examen? Pues el primero y más importante es haber superado con éxito, haber superado, no solo haber presentado, haber superado con éxito, es decir, haber sacado más de un 5 en al menos el 50% de los controles, en nuestro caso como tenemos 3, 2 de esos 3, y el 50% de las AECs, haber superado, es decir, haber tenido más de un 5. El segundo requisito, también indispensable, pero que seguro ya habéis completado todos los que ahora en julio os queréis presentar, estar apuntados a los distintos turnos de examen y a las distintas sedes, dependiendo de dónde os encontréis, para poder concurrir a ese examen. Eso ya se hizo a través de la vía administrativa del máster, hubo un mensaje que publicó Belén, nuestra coordinadora, y en la que se os ofrecieron distintas alternativas y que ya habéis cumplido. Por tanto, si estamos en disposición, o pues, si podéis confirmar que habéis cumplido con estos requisitos, es decir, eso quiere decir que estamos en disposición de que os presentéis al examen final presencial de esta convocatoria de julio. ¿Y qué nos vamos a encontrar en ese examen de ahora de esta convocatoria de julio? Pues fundamentalmente lo que os vais a encontrar es un examen dividido en dos partes. Una primera parte, tipo test, de 10 preguntas de elección múltiple, 4 respuestas posibles, solo una correcta, la incorrecta no resta. Se trata de, bueno, pues de alguna manera animaros a que bueno, pues penséis en lo que se está preguntando, de alguna forma no penalizar los errores, sino favorecer el trabajo que hayáis podido realizar. En este caso, esta parte tipo test pues va a suponer 40% de la calificación global del examen, esto es 4 puntos sobre 10, y serán preguntas muy similares a las que os habéis encontrado en los controles del curso, de esa estructura, de ese tipo, esos tipos de preguntas que os habéis encontrado. Evidentemente no las mismas, pero todas tienen la misma estructura y van a preguntar sobre los temas centrales del curso, no solo las unidades 1 y 2, que son de contenido puramente teórico, sino también sobre las distintas unidades de los países y regiones que hemos ido viendo en la carpeta verde. Segunda parte de este examen. Bueno, pues la segunda parte de este examen es una parte práctica, ¿vale? En la que bueno, se os presenta generalmente un caso, ¿vale? Se os va a presentar un caso, se os va a presentar una motivación, podemos decir, de esa pregunta, y se os va a pedir que respondáis a diferentes preguntas muy concretas sobre el texto que hoy se os está presentando, sobre la noticia que hoy se os está presentando, o bien sobre el tema que se os está proponiendo sobre el que reflexionéis, ¿vale? Vais a tener para esa pregunta una extensión limitada, ¿vale? En principio vais a tener 2 páginas para responder, pero en cualquier caso en el examen lo vais a ver perfectamente indicados.
Para todos aquellos que necesitéis bueno, realizar vuestras anotaciones, pues en el examen podéis pedir a una hoja en blanco para poder realizar vuestros esquemas, vuestros diagramas sobre la respuesta que vais a poner, etcétera. ¿Vale? El examen es un examen que dura 45 minutos, que, insisto, vais a tener perfectamente identificados en el propio examen cuáles son las duraciones, cuáles son todas estas normas que os estoy indicando, y es un examen que hemos probado que puede obviamente resolverse en ese tiempo. En cualquier caso, lo que sí os pido es que para esa parte, para la parte tipo test es obvio, pero para la parte teórica, para la parte práctica, perdón, sí os pido concisión, si os pido que vayáis al grano. Son preguntas muy concretas, son preguntas que se pueden resolver o responder incluso con un esquema. Por tanto, lo que sí vamos a valorar muy positivamente es que lo hagáis o que respondáis de manera concisa, porque eso lo que nos está diciendo es que manejáis el concepto y sabemos de lo que estamos hablando. No vamos a admitir bajo ningún concepto, ¿vale?, que respondáis a otro tema que no es el que se pregunta, y es que nuestra asignatura, por ser una asignatura de actualidad, por ser una asignatura bueno, pues de noticias muchas veces, de información de política, económica, se da muchas veces a salir por la tangente. Y bueno, sí os quisiera aclarar que en ese caso pues vamos a penalizar al alumno que responda de esa forma. Hay que responder concreto, hay que responder conciso y a lo que se pregunta. Si queréis responder a través de esquemas, a través de diagramas, a través de una pequeña tabla, lo que consideréis oportuno para cumplir con estos, como os digo, requisitos imprescindibles: concisión, claridad, brevedad y, digamos, respondiendo a lo que se pregunta, ¿vale? Eso es importantísimo. Y bueno, pues dicho esto, esto va a ser la estructura. Si tenéis alguna duda cuando consultéis la sesión, sin duda estoy a vuestra disposición. ¿Y cuáles son las normas para este examen? Bueno, pues normas que ya conocemos. No se necesita calculadora, no va a haber que realizar ningún tipo de cálculo, no tenéis que memorizar cifras, no tenéis que memorizar el PIB de China en el año 2014, ni el PIB que tenía, que os voy a decir, Brasil el año pasado, sino que tenéis que, bueno, pues entender tendencias, saber cuál es la coyuntura de un determinado país o región, por qué se producen determinadas situaciones a nivel internacional, pero en ningún caso memorizar datos. No se permiten, por tanto, tampoco además de la calculadora, ni apuntes, ni libros, ni notas personales. Ponemos aquí, un poco eufemísticamente, ningún tipo de material, únicamente el boli y vosotros mismos, además del DNI, que os lo pedirán nada más empezar el examen. La duración del examen, como os digo, se especificará, es de 45 minutos en este caso, 30-45 en este caso es de 45, pero aún así se os va a especificar cuando empecéis el examen. Y si queréis podéis solicitarlo en el aula, podéis disponer de una página de borrador para realizar vuestras anotaciones, vuestros esquemitas, y que en cualquier caso no se entregará con el examen, y en el caso de que se entregue erróneamente, pues no se corregirá, no será objeto de corrección por parte del profesor. Cumplimentado el examen, nos hemos presentado ya, hemos entregado nuestro examen. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues lo que pasa es que los exámenes nos tienen que llegar, me tienen que llegar desde todas las sedes en las que os encontráis, que como sabéis son muchísimas las que están realizando exámenes en paralelo. Una vez me reciba yo estos exámenes, pues voy obviamente a proceder a su corrección y lo antes posible, evidentemente, voy a colgar esas calificaciones en el buzón que tenéis en el aula de la asignatura, en la parte inferior, en la que os indicaré cuál es la calificación que habéis obtenido en ese examen. Y iniciamos, en el momento que cuelgo esa calificación, iniciamos un periodo de revisión de esa calificación en el que me podéis consultar y podemos revisar lo que estiméis oportuno. Una vez hayamos completado esa revisión de las calificaciones del examen, pasamos a la segunda etapa, que es la publicación de actas provisionales. Y lo que se os pedirá es que verifiquéis que la nota que se os está poniendo en esas actas provisionales coincide con la que tenéis en los libros de calificaciones y que no tenéis ninguna pega al respecto. Si esto está hecho de manera satisfactoria, pues pasaremos a publicar las actas definitivas, que son las que finalmente se incorporan a vuestro expediente. Importantísimo, tened en cuenta que aunque con el examen, cuando introduzca la nota del examen, en vuestro libro de calificaciones aparezca una nota mayor que 5, si en el examen individualmente no habéis tenido más de un 5 y lo sabéis del resto de asignaturas, no podéis superar la asignatura. Es, por tanto, condición necesaria, obviamente no suficiente, porque tenéis que tener también calificaciones en el resto de actividades y controles que acompañen a ese examen, que superéis ese examen final presencial con más de un 5 para que podáis superar la asignatura y podáis, por tanto, finalizar con éxito el curso al respecto.
Finalmente deciros también que una vez ya hayamos publicado las actas definitivas y ya sepamos qué alumnos se han presentado, cuáles no y cuáles han suspendido y deberían ir por tanto a septiembre, pues vamos de nuevo a habilitar el aula de la asignatura. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues modificándola, el aula que tenéis actualmente vigente, de tal manera que aparezca un tablón de anuncios para la convocatoria de septiembre y de tal manera que podáis, todos aquellos que tenéis actividades y controles pendientes y que vais a ir a septiembre, podéis completarlos. No es necesario, ya os daremos instrucciones en su momento, pero no es necesario que volváis a hacer los controles o actividades que ya habéis realizado en su momento. Es suficiente con que los presentéis una vez, ya os valen tanto para la convocatoria ordinaria de julio como para la extraordinaria de septiembre. Ya habría que repetirlos en el caso de que vayáis al curso que viene, ya la situación cambiaría. Por tanto, estos son los pasos que vamos a seguir después del examen. Esta es la estructura que hemos visto del examen y estas son las normas. Empezamos ahora en esta sesión de Blackboard que habíamos convocado para hoy una pequeña sesión también de dudas y preguntas que podáis tener sobre el contenido de la asignatura, sobre lo que lleváis estudiado hasta el momento, pero que al no haber asistentes, pues evidentemente no tiene cabida. Si os digo, yo repito de nuevo, que si después de consultar la sesión tenéis algún tipo de cuestión o de sugerencia, de comentario, de duda, podéis hacérmelo llegar preferiblemente, como os digo siempre, a través del foro de tutoría del aula, porque la hacemos pública y por tanto su resolución también se hace pública, y si no es posible, pues a través del correo electrónico o a través de la mensajería del aula. En cualquier medio os trato de responder lo más rápido posible. Pues bien, en estas circunstancias y por mi parte, esto es todo. Agradeceros que consultéis después la sesión, que desearos mucha suerte de cara al examen, si es que lo necesitáis, porque habéis trabajado todos en un ritmo bastante importante y bastante bueno, por tanto no vais a necesitar suerte adicional, simplemente trabajar estos últimos días, ir tranquilos y deciros que ha sido un placer compartir con vosotros estas semanas de aprendizaje. Muchas gracias a todos por haberla consultado y buenas tardes.